Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy nuevamente las gracias al Señor por darme esta oportunidad para poder traer la palabra. Y es siempre grato estar junto a ustedes y también en la presencia del Señor. Un hombre llamado Blaise Pascal dijo: la belleza serena de una vida santa es la influencia más poderosa en el mundo después del poder de Dios. Sabemos que el poder de Dios tiene una influencia tremenda en el mundo, pero acá este hombre dice que después del poder de Dios es la santidad lo que tiene influencia, una gran influencia en los demás. Toda persona que busca la santidad de Dios irradia una hermosura que no tiene nada que ver con lo físico. Usted ha visto personas que buscan a Dios, que aman a Dios y que quizás físicamente no tienen quizás una hermosura física, pero sí es del corazón, es del interior. La persona es agradable. Y por el contrario, usted ha conocido personas que son físicamente hermosas, pero su carácter los hace ver horribles. Es una belleza que fluye del corazón del hombre y de la mujer. Y justamente es desde adentro de todas las personas en que Dios hace su obra santificadora. ¿Qué comienza a hacer Dios? ¿Dónde comienza a trabajar Dios en la persona? En el corazón. Dentro del corazón. Desde adentro hacia afuera. Pero a veces nos equivocamos y queremos cambiar lo externo, lo de afuera, las costumbres, pero debe cambiar nuestro corazón. Y le quiero decir, hermano, que la santidad no es para los cristianos especiales. Yo no soy un cristiano especial, yo soy un cristiano genérico, así que no necesito ser santo. No es así. La santidad es para todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Es algo a lo que todos debemos aspirar. Es que se oye tan difícil. Ser santo se oye tan complicado en este mundo, lleno de maldad. Porque acaso usted no se aflige o no se constriñe su espíritu al ver las noticias, al ver lo que sucede a su alrededor. Pero aún así el Señor nos dice que debemos ser santos. Todos debemos aspirar a la santidad. Usted dirá, ¿yo también? Sí, usted también. Todos sin excepción. Todos creemos que la santidad tiene que ver con el aburrimiento o perder el gusto de la vida. Como que hay que hacer un gran esfuerzo. Es como una dieta que es puras cosas malas, donde uno no disfruta nada. Como se dice, le quitan lo divertido a la vida. Pero no necesariamente tiene que ser así. Jesús era el hombre más santo de todos en esta tierra. Pero Jesús jamás fue aburrido. Todo lo contrario, atraía a las multitudes. Su forma de hablar atraía hasta a los niños. Todos lo querían oír y también querían recibir un milagro. Un escritor llamado C.S. Lewis escribió: qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con la verdadera santidad, es irresistible. Y esa es la santidad que tenía el Señor Jesús. La gente no se podía resistir. ¿Cuántas veces intentaron arrestar a Jesús y no lo pudieron hacer? Cuando mandaron a arrestarlo, volvieron, no pudimos. Cuando intentaron tomarlo entre todos, él dijo, no, yo me tengo que ir. Y dice que pasó en medio de ellos y se fue. Porque él tenía santidad, él los miraba a los ojos y ellos quedaban totalmente indefensos. Yo creo que nadie podía sostenerle la mirada a Jesús. Todos la bajaríamos, ¿no? ¿Se encontraba con personas que bajan la mirada, que no, algo les pasa? Ya hace poco una persona fue a hablar conmigo a la oficina y todo el rato miraba hacia abajo. Bueno, yo no le quise preguntar por qué lo hacía, pero era demasiado notorio.
quizás por tener la autoestima baja o tenía miedo a algo. Pero imagínese estar frente al Señor. ¿Usted cree que uno va a poder mirarlo directamente a los ojos? Su santidad nos va a hacer bajar la vista porque nosotros, tal como le pasó a Isaías cuando vio a Dios, él dijo: soy un hombre pecador inmundo y no puedo permanecer aquí en la presencia del Señor. La santidad genera en nosotros humildad. La humildad es aquello que hace que nuestro orgullo baje. Lo que nosotros creemos ser como grandes, se baja. No es andar como pobres. Las personas a veces creen que ser humilde es andar quizá con ropa muy usada, utilizar cosas muy económicas, y no necesariamente tiene que ser eso. Tiene que ver con una actitud del corazón. Y la santidad genera en nosotros humildad, y la humildad trae consigo, ¿sabe qué? Sentido del humor. Porque trae gozo y alegría. Yo no me imagino a Jesús amargado, retando a los discípulos. Yo creo que sí lo retaba, pero generalmente lo pasaban bien. Y dice la Biblia que Jesús se regocijó cuando ellos salieron a predicar y volvieron. Dice que Jesús se regocijó, que dice que estaba contento, y creo que hasta saltaba de alegría, y todos los demás se gozaron con él, porque dijo: vi descender a Satanás desde el cielo y caer, porque ustedes predicaron el evangelio, cuando él lo envió a esos hombres. Incluso cuando uno busca al Señor y el Señor le baja del pedestal que uno cree que está, hasta uno llega a reírse de uno mismo. Y ese es un grado de madurez. Es decir, no soy tan importante. Porque conmigo nadie se mete, no. Conmigo no. Puede molestar a otro, pero a mí no. Sí, no puede. ¿Y qué mejor que reírse uno mejor antes que el otro? Y de eso se trata, hermanos, la santidad, porque todo, incluido nuestro gozo, depende de Dios. Y hoy, hermanos, quiero que veamos 3 aspectos de la santidad de Dios. Lo primero es: ¿dónde encuentras la santidad? ¿Dónde se encuentra la santidad? Si lo vemos desde el punto de vista general, hoy en día, ¿dónde podemos encontrar la santidad? En la iglesia, en la palabra. En el único lugar donde se puede encontrar la santidad. Y vamos al Salmo 122, vamos a leer del 1 al 5. Salmo 122, del 1 al 5. Esta es una palabra conocida que dice: me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. ¿Usted se alegra cuando dice, vamos a la iglesia? No quiero ir. ¿Por qué me obligan? Pero ¿qué es lo que dice el salmista? Vamos a la iglesia, vamos. ¿Me llevas tú? Porque no tengo plata para decir, ya, yo te llevo. Vámonos todos juntos. Y ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén es una ciudad bien construida. Sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Para el autor del Salmo 122, ¿cuál era la fuente de su alegría? Era tener la oportunidad de ir a la casa de Dios a adorarle. Ese era el mayor gozo. Para ellos, estaba en un lugar geográfico establecido que era Jerusalén. Estaba en el templo. Por lo tanto, las personas, si vivían lejos, ¿qué es lo que tenían que hacer, como dice el versículo? Peregrinar. Tenían que ir caminando, avanzando en caravana, porque iban en familias. Por lo tanto, nuestra fuente de alegría, ¿qué es lo que debiera ser? Ir a la casa del Señor. Y menos mal que no está en Jerusalén, porque están caros los pasajes. Porque si bien fue la sede de la casa del Señor, pero luego el Señor hizo una promesa maravillosa para todos los pueblos de la tierra.
Y luego lo vamos a ver. Vamos a leer desde el versículo 6 al 9, ahí mismo en el Salmo 122, 6 al 9. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. La casa de Dios para los israelitas era muy importante, un lugar sagrado. Uno puede ir a Japón, encontrar unas casas que son especiales de los dioses que ellos sirven y hay que entrar con mucho cuidado, encender unas velitas, unas cosas raras, un incienso y con mucho silencio, usted no puede gritar. Y todos los turistas, sean de cualquier parte del mundo, tienen que someterse a esa cultura. Cuando Dios me dio la oportunidad de ir a Roma, con la Margaret pudimos entrar donde está el Panteón. Y ese es un lugar sagrado para ellos. Y sabe que afuera había mercaderes de pañuelos para que las mujeres se taparan los hombros. Porque no se podía entrar si una mujer tenía los hombros descubiertos. Y obviamente todas esas personas estaban ganándose, podríamos decir, la América, porque habían filas y filas de mujeres comprando porque eran turistas y hacía mucho calor. Pero para entrar, incluso sin ellas creer en eso, lo hacían por respeto a otra cosa. Y en este caso los israelitas tenían un respeto tremendo a la casa del Señor, porque es ahí donde habitaba el Dios del cielo y de la tierra. Y era tan sagrado que en ese lugar nadie podía entrar si no estaba autorizado por el Señor, porque lo más probable es que muriera. Y hubo un hijo de David que se escondió en el templo para evitar su muerte. Pero el otro, el que lo iba persiguiendo, tenía instrucciones de que lo mataran nomás, así que quedó afirmado de unos cuernos que están ahí y lo mataron igual. No le sirvió. Para los israelitas, Jerusalén era la ciudad santa, porque ahí estaba ubicado el templo, que era la casa de Dios. Por eso hacía que el templo, el monte y la ciudad fueran santos y deseados por todos los que amaban a Dios. ¿Ha leído usted la Biblia que dice el monte santo? ¿O que dice Sión? Sión es una ciudad que está puesta en una ciudad y esa ciudad se llama Jerusalén. Está en un monte, está en lo alto. Pero eso fue en la antigüedad. Hoy el templo de Dios no está en Jerusalén. No está en un lugar geográfico específico. Y vamos a ver dónde está, en Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22. Ya saltamos al Nuevo Testamento. Efesios 2, 20 al 22 dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo mismo, Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Le quedó alguna duda dónde está el templo? En nosotros, en los hijos de Dios. Podríamos decir claramente que está en la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Cada día va tomando forma un templo construido por Dios, con todos nosotros edificados en Él. Y ahí tiene dos fundamentos, el de los apóstoles. ¿Y cuál fue el fundamento de los apóstoles? La predicación del Evangelio. Y los profetas es el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios es el nuevo lugar santo de Dios. Entonces, ¿dónde habita Dios? Ahora, en el pueblo de Dios, en sus hijos, en cada uno de nosotros.
Es un lugar en el que Dios se siente en casa. Con todos nosotros edificados en Él, un lugar en el que Dios habita. A través de Jesús somos la nueva morada de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 6:16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es una profecía dada al pueblo de Israel y, como leímos recién en Efesios, a los gentiles, a nosotros los extranjeros. Como dice Pablo, nos confirma que somos el templo del Espíritu Santo. Y no es la única parte donde dice esto. Dice, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. Y le quiero preguntar, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Por lo tanto, Dios habita en nosotros. Entonces, ¿dónde encontramos la santidad? Está en nosotros, en el Espíritu Santo. Todo aquel que ha reconocido al Señor tiene al Espíritu Santo. Y la segunda pregunta que vamos a responder, o aspecto de la santidad, es ¿cuándo llegamos a ser santos? Lo primero que se debe decir es que de ninguna manera podemos llegar a ser santos por nuestra propia determinación. Como decir, desde ahora en adelante me voy a portar bien. No voy a ver nada cochino, no voy a decir garabatos, no voy a ofender a nadie más, de ahora ya. Y me voy a mentalizar. ¿Usted cree que es posible? Más de alguien lo va a sacar de quicio. En algún momento de debilidad va a caer. Entonces, por eso es que muchas personas no pueden salir de ciertos vicios, de ciertas cosas solos, porque necesitan la ayuda de los demás, porque no es suficiente la autodeterminación. Nadie puede ser santo por sus capacidades o por sus habilidades. Hay personas que leen rápidamente y entienden lo que leen. Y si lo aplicaran a la Biblia, ¿eso lo haría santo? No necesariamente, porque tiene que ver con el corazón. La santidad solo es posible mediante el sacrificio de Jesús. ¿Tenemos que hacer algo para ser santos físicamente? No. La única forma de llegar a ser santos es reconociendo a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Parece fácil, pero no es fácil. No es fácil dejar que el Señor gobierne nuestra vida. Y también logramos la santidad porque usted, al recibir a Cristo en su corazón, ¿quién vive en usted? El Espíritu Santo. Y como lo dice su nombre, es santo. Por lo tanto, nos santifica. Y todo creyente, hermano, experimenta 3 tipos de santidad. Y si quiere los anota, y si no, lo pierde. La primera es santidad salvadora. Todos nosotros, los que recibimos a Cristo Jesús, hemos sido salvados. Somos santos. Al momento en que uno deja entrar a Jesús en nuestra vida, ya somos santos para Él y somos, dice la Biblia, sellados para el día de la redención. Por lo tanto, es una santidad salvadora. Estamos apartados para estar en el reino de los cielos. Eso es como la base. Lo segundo, el segundo tipo de santidad que experimentamos es la santidad regeneradora, que va sacando todas aquellas cosas que a Dios no le agradan y que lamentablemente no se van instantáneamente. Sería genial que fuéramos bautizados y que toda la mugre en el agua, ¿cierto? Como se cree, pero no es eso. Es que quizá el hermano no se bañó, no sé, algo pasó, pero que haya quedado negra el agua es otra cosa. Se hacen bromas. Ojalá fuera así, que en el bautismo y uno sale renovado totalmente. Pero esto conlleva un proceso. Por eso se llama regeneradora. A propósito, este nombre se lo inventé yo, así que si no lo veía por ninguna parte, santidad salvadora y la santidad regeneradora.
es como el proceso que comienza al momento de convertirnos al Evangelio. Esta santidad solo se completará como cuando nos vayamos de esta vida. Recién se completará. Eso quiere decir que mientras usted esté vivo, le va a faltar. Pero hay gente cristiana que dice, ya estoy listo. No, ese estudio bíblico es muy básico para mí, así. Yo ya estoy en otro nivel. Usted se ríe, pero cuando acá hacíamos estudios bíblicos con libros, no sé si se acuerda, libro 1, libro 2, había gente que decía eso. ¿Lo invitamos? No, sí, eso es fácil, yo ya sé. Resulta que la primera prueba, reprobaba. Sobre todo si le tocaba con el Felipe, ¿cierto? Profesor más, que no lo dejaba ver ni siquiera los apuntes. Pero si le tocaba con el pastor, era fácil, ¿cierto? Él mismo respondía por uno, así que no sé si se acuerdan. Y decía, si quiere, yo le doy la respuesta. Muy bien. Por lo tanto, mientras estemos en esta vida, nos va a faltar. Quizás usted esté muy viejito, en los últimos segundos de su vida, y aún así el Señor tiene algo que enseñarle y cambiar de su vida. Vamos a ver el libro de Hebreos 10, 11 al 14. Hebreos 10, 11 al 14. Dice la palabra del Señor, bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. En el versículo 11 habla de lo que hacía el sumo sacerdote en la antigüedad. Los sacrificios de animales realizados en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón en adelante. Una vez al año, usted sabe, tenía que ingresar al lugar santísimo y hacer un sacrificio de un animalito sin defecto. Pero esto duraba un momento, porque si la persona volvía a pecar, hasta ahí no me llegaba. Por lo tanto, los sacrificios de animales nunca pudieron pagar por completo el precio por el pecado de las personas, mientras que el sacrificio de Cristo fue completo, fue suficiente para cubrir con tal precio. Dice que es válido para siempre. Esto quiere decir presente, futuro y hacia el pasado. Por eso si usted se pregunta, ¿y por qué los del Antiguo Testamento no pudieron conocer a Jesús para ser salvos? Sí, porque Él perdona hacia atrás también. Para Dios no está limitado al tiempo, ni al espacio. Y dice la Biblia que ellos serán salvos debido a la promesa. Ellos esperaban al Mesías. Abraham esperó increíblemente al Redentor. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job, uno de los hombres más antiguos de la Biblia. Era al nivel de Abraham, a esa altura de época. Y él dice que ya había un Redentor, había un Salvador. Por lo tanto, Jesús nos santificó para siempre. Y eso habla de que la obra de Jesús a nuestro favor fue perfecta y completa y no le faltó nada. Su obra fue perfecta. Ahí dice que se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él completó su obra. Además, Jesús en la cruz dijo, consumado es. ¿Se acuerda? ¿Qué quiere decir? Terminé mi trabajo completamente. Podríamos decir, le puso su firma y terminó.
Pero hay gente que cree que a Jesús le faltó. Jesús te faltó un continente, te faltó América. Por lo tanto, inventemos el Evangelio de Jesús en América, con un libro azul. Y andan unos rubios caminando por la calle. Ellos dijeron, no, Jesús le faltó algo. ¿Usted cree que es así? No le faltó nada. Y la tercera parte o experiencia de la santidad en el cristiano es la santidad completa o perfecta. Y esta santidad será cuando el pecado sea eliminado totalmente. El mal va a ser derrotado. Satanás va a ser enjuiciado y echado en el lugar donde debe estar. Será cuando todos los enemigos de Jesús sean puestos bajo sus pies. Él lo dice en el versículo 13. Jesús está sentado en el lugar de honor. Ahora, en este preciso momento, ¿dónde está Jesús? Sentado a la derecha del Padre. Ahí está Jesús. Usted puede decir, está en mi corazón. Sí, puede ser. Bueno, si a usted le gusta, pero en realidad está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí está Jesús ahora. Y qué bueno que está ahí porque está intercediendo por nosotros. ¿Y quién está aquí con nosotros? El Espíritu Santo. Muy bien. Dice que Jesús está sentado en el lugar de honor esperando hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir? Cuando Él nos venga a buscar, van a ser derrotado el mal y nosotros vamos a estar completamente santificados delante del Señor. No nos va a faltar nada. Y si a usted le faltó aprender algo, ahí lo va a saber. Le va a poder preguntar a Moisés ahí, pero creo que lo mejor va a ser conocer a Cristo Jesús. Ya vimos lo primero, que es ¿dónde encontramos la santidad? La encontramos en el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Lo segundo es ¿cuándo llegamos a ser santos? Vimos 3 aspectos. Vamos en la mitad. Estamos en el proceso. Y lo tercero y último, hermanos, es ¿cómo llegamos a ser santos? La clave para llegar a ser santos consiste en tu relación con Dios. Nada más que eso. Le revelé un secreto oculto de milenario. Es simplemente relacionarnos con Dios, estar con Él. Y vamos a ir a Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12. Dice la palabra, además, les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que soy el Señor, que los apartó para que fueran santos. ¿Cómo podemos ser santos? A través de nuestra cercanía con Dios. Él nos va haciendo santos y ese es su plan para todos nosotros. Aquí en el versículo 12, ¿qué nos dio el Señor? Nos dio un día de descanso, que es el Sabbat. Vamos a avanzar ahí a Ezequiel 20:20. Vamos a ver. Y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que yo soy el Señor su Dios. Nuevamente lo reitera. Sabbat significa reposo o descanso. Y era el primer día de la semana de los israelitas. Era como su lunes. Para nosotros tenemos el domingo que es el último y el sábado es el penúltimo. Pero en el caso de ellos era el primer día, comenzando con el pie derecho, buscando al Señor. El Sabbat, que es el día de descanso judío, dice la Biblia que fue establecido por Dios para que todos pudiéramos tener tiempo para desarrollar nuestra relación con Dios. Porque los otros días vamos a estar ocupados en otras cosas. Pero pasa que el mismo día de descanso lo ocupamos para nuestras propias cosas y le damos un poquito del Señor. Porque si usted dice, que yo voy el domingo a la iglesia. Sí, pero en la tarde, ¿qué hace usted? ¿Sigue buscando al Señor o no? Hace cualquier cosa. Estudian, trabajan. Y deberíamos dedicar ese día al Señor. En lo posible.
porque los que tienen que entregar una prueba justo hasta las 12 de la noche por internet, tienen que hacerlo, lamentablemente. O como yo que tengo que entregar un escrito hasta... No puedo decirle al cliente, sabe que justo el día de descanso del Señor. Por lo tanto, Dios le dio un día de descanso, un día para dedicarlo en desarrollar la comunión con Dios. Y en ese sentido, dar el primer día de la semana a Dios simbolizaba dar a Dios la prioridad sobre todo. Obviamente usted puede elegir el día y también el momento del día en que usted busque mejor al Señor. Puede ser en la mañana, el mediodía, en la tarde, usted. Pero le quiero decir que usted debiera buscar no el que le guste, sino el que usted pueda estar más atento y más despierto. Porque quizás pueda dedicarle lo último y ya se está yendo en la paz del Señor. Y se durmió. Pero lo mejor es darle la prioridad al Señor. Y el salmista dice que él se levantaba muy de temprano, porque era mejor para él. Y así santificaba el día. En este sentido ellos le daban la prioridad al Señor. ¿Y usted, hermano, le va a dar la prioridad? Comencemos a darle prioridad a Dios. En este libro, Ezequiel, se muestra el lamento de Dios por la falta de santidad de su pueblo. Este libro es bastante largo. Es un profeta mayor, por eso se llama profeta mayor, porque tiene muchos capítulos. Y aquí se muestra el lamento de Dios por su pueblo. ¿Y cómo lo grafica? Como un viñedo arrancado. Es como un viñedo muy hermoso, que vino una tormenta, o vinieron hombres y lo sacaron, lo destruyeron. Así él ve a su pueblo. Y hermanos, cualquier imperio que queramos construir para nosotros mismos podrá parecer muy fuerte y estable, pero lejos de Dios será fácilmente arrancado y destruido. Y hemos visto cómo personas trabajan toda su vida para obtener una jubilación o obtener un descanso, pero viene un estafador y les quita todo. Por lo tanto, en el único que podemos esperar es en nuestro Dios. Israel pasó penurias por haber contaminado y ensuciado su santidad. Es decir, dejaron de lado a Dios por servir a otros dioses. Y nosotros dejamos de lado a Dios por hacer otras cosas que consideramos más importantes. Si Israel se hubiese mantenido fiel al Señor, ni siquiera tendríamos registros de las Escrituras de los dioses falsos que existían, no lo hubiésemos conocido. Pero nosotros conocemos a Dagón, a Baal, un montón de... ¿Por qué? Porque ellos los adoraban. Instalaban, dice la Biblia, postes en lugares sagrados. Incluso se atrevían a meterlos en el templo de Dios. Y metían sus propios sacerdotes contaminados a la casa de Dios. Y eso era terrible. Si no, lea Reyes, primera y segunda de Reyes. Quisiera llevarlo a Levítico 27. Levítico 27. Esta palabra es la que está tomada como base y replicada en el Nuevo Testamento. Dice: así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Usted ha leído que ser santo porque yo soy santo? Está tomado de aquí, pero está del hebreo al griego, y por eso cambia un poco. Pero ¿por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Y ahí dice: consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Qué está diciendo? Porque yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Y el anhelo de Dios, hermanos, se revela en toda la Biblia. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Es que seamos santos. Tener un pueblo que refleje su carácter. Si usted se da cuenta, Dios sacó a Israel de Egipto para hacer un pueblo especial, distinto.
pero ellos se portaban mal, eran porfiados, pero finalmente en algún momento se logró, pero no perduró. Dios sabía de nuestra maldad, por eso ideó un plan maravilloso que se materializó en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y luego en el derramamiento del Espíritu Santo. Somos santos porque Dios vive en nosotros, no por méritos propios. Y por favor, hermano, ponga a Dios primero en su vida y evite cualquier cosa que estropee su relación con Él. Tome poco a poco decisiones de buscarlo, orar, venir a la casa del Señor, dejar de dar excusas, buscar al Señor con todo el corazón. Y como lo decía al principio, la belleza serena de nuestra vida santa será influyente e irresistible para aquellos que nos rodean. ¿Será que el mismo Jesús que habitaba su Espíritu Santo completamente en él, podremos nosotros hacer lo mismo? Como Moisés, que descendía de la presencia de Dios del monte, y cómo él descendía con su rostro resplandeciente. Pero esa presencia dejaba de brillar al tiempo. Eso quiere decir que Moisés constantemente tenía que volver. Nosotros también debemos estar en la presencia del Señor constantemente. Que nuestra vida refleje la santidad de Dios. Les invito, hermano, que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar.